a la probabilidad de riesgo que tiene un fenómeno de aparecer. Es la probabilidad de riesgo. Tanto el OR como el riesgo relativo significa lo mismo, pero se aplica en situaciones diferentes. Por ejemplo, para los estudios de casos controles, que son los estudios retrospectivos que parten del efecto a la causa, nos vamos a referir a OR. Y si vamos a hacer un estudio prospectivo, que es un estudio de cohorte que parte de la causa al efecto, entonces eso se llama riesgo relativo. ¿Queda bien claro cuál es la diferencia? Hello. Sí, doctor. Repito, ¿cuál es la similitud? Los dos significan lo mismo, la probabilidad de riesgo de aparecer de un fenómeno. ¿Cuál es la diferencia? Uno se utiliza en forma retrospectiva y otro se utiliza de forma prospectiva. Otra diferencia, el OR parte del efecto a la causa y el riesgo relativo de la causa al efecto. Otra diferencia, uno se utiliza en estudios de casos control y otro se realiza en estudios de cohorte. Ok. En una tabla de 2x2, esta es la nomenclatura internacional o la nomenclatura estándar. A, B, C, D. Entendiéndose por lo expuesto, total de expuestos sería A más B. Y los que padecen la enfermedad sería K, A. Y los que no están expuestos, C más D. Eso es algo, una nomenclatura internacional. Ahora bien, ¿qué es riesgo relativo? ¿Cuántas veces es más probable la enfermedad en personas expuestas en relación con los no expuestos? Es decir, el riesgo que tiene de padecer una enfermedad un grupo de personas que están expuestas a un fenómeno en comparación con un grupo de personas, con ese mismo grupo de personas que no están expuestos a ese fenómeno. El ejemplo clásico, el riesgo de cáncer de pulmón, tanto en fumadores como no en fumadores. Y se calcula de forma diferente. Por ejemplo, el riesgo relativo va a ser la incidencia de lo expuesto entre el total de no expuesto. Dicho de otras palabras, A entre A más B entre C más D. Es decir, esto significa los expuestos y esto significa los no expuestos. A diferencia del riesgo del odds radio, es una tabla cruzada, no tabla cruzada, sino, ¿cómo sería? Un cruce, por decirlo así, entre A por D, entre C por B o B por C. Estamos acá. Esto es cómo se calcula. Ahora bien, ¿cómo se interpreta? Cuando el OR o el riesgo relativo me da por debajo de 1, ese factor de riesgo que yo estoy calculando más bien no es un riesgo, es una protección. Pero cuando ese factor resultante, ese valor cuantitativo me da mayor de 1, significa que es un riesgo. Y ahí nos dice el número de veces más probable de ocurrencia de la enfermedad al exponerlo con ese factor de exposición. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense bien, si el resultado, tanto del riesgo relativo como del odds radio, me da menos de 1, ya ese factor no es un factor de riesgo, más bien es un factor de protector. Pero si me da más de 1, entonces significa que representa un riesgo. Veamos este ejemplo. ¿Cuál es el riesgo
de disfunción diastólica en personas que ya tienen más de 3 años de estar en el programa de hemodiálisis. Repito, ¿cuál es el riesgo de disfunción diastólica en personas que tienen más de 3 años de estar en el departamento o en el programa de hemodiálisis, haciéndose hemodiálisis, lógicamente? Entonces, aquí tenemos los que tienen más de 3 años y no los que no tienen más de 3 años. Disfunción diastólica, sí tienen disfunción diastólica, y el número 2, no tienen disfunción diastólica. Cuando nosotros hacemos una tabla descriptiva, tenemos este resultado. Los que sí tienen disfunción, más de 3 años tienen disfunción diastólica, y los que no tienen más de 3 años y no tienen disfunción diastólica. Y aquí tenemos los que no tienen disfunción diastólica, que es el recuento 8, y no, repito acá, los que tienen más de 3 años, esto es más de 3 años, y aquí tenemos la enfermedad. Aquí tenemos sí tienen más de 3 años y no tienen más de 3 años. En total son 30 personas. Y aquí tenemos sí tienen disfunción diastólica y aquí no tienen disfunción diastólica. Así que, tomando en cuenta lo anterior, tienen 10 minutos para resolver eso. Calculen el OR. Y las primeras 3 personas que lo hagan me lo mandan por mensaje. ¿Me escucharon? Sí, doctor.
Esa era la asistencia, doctor. ¿Cómo? Esa era la asistencia. ¿Cuál asistencia? Una foto que tiene de nosotros. ¿Una qué? Nada, doctor. Entonces, si tomó asistencia. ¿Que acaso he pasado lista? Ah, bueno, pues. Ok, ya tengo los 3 que lo mandaron. Veamos a ver cuánto nos das. Ok. Exactamente .64 como lo mandaron. Y el riesgo relativo, si ustedes siguen los cálculos, pues definitivamente les tiene que dar .75. Ok. Hagan el riesgo relativo, a ver si les da .75. Te dio .75, Gillian. Sí, doctor. Perfecto.
Ya todos tienen instalado el SPSS. Mi grupo ya, doctor. ¿Ah? Sí, doctor, ya. Perfecto. Ahora, con el SPSS la cosa es más fácil. ¿Por qué? Porque uno se va a analizar y solo basta con un clip para darse cuenta dónde le va a hacer. Repito, supóngase que vamos a ver, aquí tengo esta base de datos, tengo pacientes con hipertrofia ventricular izquierda. Si ustedes se fijan, hay personas que sí, otros Doctor, no. no ¿Sí? está compartiendo pantalla. Ah, perdón, disculpen. Gracias. Ahora sí, Sí, ahora sí. piense que queremos ver si el tiempo del programa de hemodiálisis mayor de 3 años produce hipertrofia ventricular izquierda, ¿verdad? Entonces queremos ver el riesgo. Nos vamos a analizar estadístico descriptivo, nos vamos a tablas cruzadas y ahí ponemos las variables que vamos a utilizar. Uno es tiempo en el programa y el otro es si tiene hipertrofia ventricular izquierda. Nos vamos a estadístico y en estadístico marcamos lo que dice riesgo. Y le damos continuar y le damos aceptar. Ahora bien, si ustedes se fijan, esto es lo que ustedes acaban de calcular. Para estudios de cohorte nos da 0.75. ¿Eso qué es? Riesgo relativo. ¿Sí o sí? Y cuando dice esto que está acá, la primera razón de ventana, este 0.64 es el OR. Entonces, si uno hace un estudio prospectivo y va a calcular el riesgo, esto que está acá que dice para cohorte, entonces ya sabe que ese es el riesgo relativo y el primero es el OR. Si fuera un estudio retrospectivo, ¿cuál utilizamos? Este primero que está acá. Si fuera un estudio prospectivo, este que está acá, que es la segunda casilla. ¿Me expliqué? Jóvenes, ¿me expliqué? ¿Me entendieron? ¿Puede volver a repetir eso, doctor? Vamos a volver a repetirlo. Ok. Yo tengo esta base de datos, ¿verdad? Resulta que estoy haciendo un estudio retrospectivo. Por lo tanto, yo ya sé que para determinar el riesgo voy a utilizar el OR. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué es lo que quiero identificar? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de estar más de 3 años en el programa de hemodiálisis para que me aparezca hipertrofia ventricular izquierda? Entonces tengo que saber cómo hacerlo y cuál voy a utilizar. Si es retrospectivo, voy a utilizar el OR. Ahora, ¿cómo interpretarlo? Si me da menos de 1, no es un factor de riesgo. Si me da más de 1, entonces es un factor de riesgo. Y se los puse acá. Esto que está acá. Si es menos de 1, no es un factor de riesgo, pero si es más de 1, entonces representa un riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer en SPSS? Me voy a analizar, me voy a estadística descriptiva y me voy a tablas cruzadas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. En tablas cruzadas, vuelvo a regresar.
voy a seleccionar mi variable. En las filas vamos a poner al factor de exposición. ¿Cuál es el factor de exposición? El tiempo. Y en las columnas, si presenta o no presenta la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Luego nos vamos a estadístico. Y en estadístico vamos a seleccionar la casilla que dice riesgo. Y lo seleccionamos. Le damos continuar y le damos aceptar. Entonces, el SPSS nos calcula tanto el OR como el riesgo relativo. Y aquí tenemos el valor. Aquí tenemos el valor. Este que está acá es el OR. Y este que está acá, que son los estudios de cohorte, es el riesgo relativo. ¿Cuánto me dio el OR? 0.64. 0.64. ¿Cuánto me dio el RR? 0.75. Pero tengo que tomar en cuenta el intervalo de confianza. Fíjense, en el intervalo de confianza, aquí me da de 0.1 a 3. De 0.1 a 3. ¿Qué significa eso? Que no es estadísticamente significativo. Si este 0.64 fuera un factor de protector, el tener más de 3 años en el programa de hemodiálisis, realmente tanto el límite inferior como el límite superior fueran por debajo de 1. Por lo tanto, ese valor no es estadísticamente significativo. Si fuera un factor de riesgo, el estar más de 3 años, y aquí me saliera 1.5, y el intervalo de confianza me da por arriba de 1, ahí sí fuera un factor de riesgo. ¿Me expliqué? Sí, doctor. Ok, así que no solo tienen que tomar en cuenta el número entero, que es este que está acá, sino tienen que tomar en cuenta el intervalo de confianza. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces aquí está lo que nosotros calculamos, 0.64, lo que ustedes hicieron manualmente, y 0.75. El estudio de cohorte son los estudios prospectivos, ¿verdad? Y los estudios casos y controles son los estudios retrospectivos. Esto básicamente, si nuestro estudio es de prevalencia, no nos sirve, no lo vamos a ocupar. ¿Cómo? Básicamente, si nuestro estudio es de prevalencia, esto no lo ocupamos, ¿sí? ¿No? Es que miren, todo depende de lo que te plantees en tus objetivos. Todo depende de lo que te plantees en tus objetivos. En el caso tuyo, solo un estudio descriptivo. Así es. No estamos tomando en cuenta, bueno, el hecho que le calcules el OR, el riesgo relativo, no necesariamente lo puedes utilizar solo para estudios analíticos, en estudios descriptivos perfectamente, pero ni le sube ni le resta a tu trabajo. Pero sí representa que le estás haciendo un mayor abordaje estadístico. Ok. Sí. Ahora, si ustedes se fijan, los estudios de casos y controles, expuesto y no expuesto, ya, ¿cómo les explico? Lo utilizamos más bien en estudios analíticos para establecer una relación de causa-efecto.
y lo expliqué al inicio. Si partís de la causa al efecto, son los estudios de cohorte. Si partís del efecto a la causa, entonces son los estudios de casos y controles. Ok, ¿alguna pregunta? Doctor, yo lo que no le entendí fue al final con lo del intervalo de confianza. O sea, para que sea significativo, ¿cómo es esa parte? Si tu número te da menos de 1, tu intervalo de confianza tiene que ser también menos de 1 en el rango, tanto el límite inferior como el límite superior. Si tu resultado te da más de 1, tu intervalo de confianza tiene que ser también mayor de 1. Tanto el límite inferior como el límite superior para decir que es estadísticamente significativo. Creo que, déjenme ver una clase de esto en la UNAM, a ver si me acuerdo. No lo vi. Estadística. No lo hallé. Bueno, pero me expliqué. Si te da negativo, si te da menos de 1, tu intervalo de confianza se mueve menos de 1, entonces es estadísticamente significativo. Si el intervalo de confianza pasa a la unidad, entonces ya ahí ni es uno ni es lo otro. Ahora sí, doctor, gracias. Ahora, no puede ser un factor protector y un factor de riesgo al mismo tiempo. Sí. Ok. Preguntas, jóvenes. Terminaron la movie, Alexander. Solo nos falta agregar es el último, el de prevalencia, pero eso lo vamos a hacer ahorita para mandar. Ok, perfecto. ¿Quién es la niña la que me está buscando para lo de neumonía? Yo, doctor Fátima. Ok, Fátima. ¿Qué teníamos pendiente, Fátima? Solo lo último que era calcular los días de estancia, que sí pude y ahora ya solo estoy ordenando los datos más que todo. Entonces, me buscas el lunes para que me lo explique, ¿oíste? ¿Cómo lo hiciste? Ok. Y así aprendo yo también. ¿Otra pregunta? Ok, no se me mueva. Notas. Una foto, ¿verdad? Ah, Una foto, ¿verdad? no, Eh, está bien, calculé.
para por lo menos peinarme y ahí está temprano. Espérenme. Ta, tarán, tan. Ok, no se me muevan. Ok, no se me muevan. Miran eso. Pero borroso. Sí, doctor. Léelo, Alexander. Borroso, doctor. Solo miro, calcula el riesgo de sufrir un infarto. ¿Puedes acercarlo? Ok, lo voy a mandar por mensaje, ¿oyeron? Solo amplíalo. Bueno. Ok, dice, calcula el riesgo OR de sufrir un infarto en un grupo de pacientes que tienen el antecedente que practican algún tipo de ejercicio. Se dio un total de 250 pacientes que se estudiaron, 115 refieren que realicen ejercicio y de ellos 18 presentaron un infarto agudo del miocardio. Y de los que no realizan ejercicio, 41 pacientes presentaron un infarto agudo del miocardio. Me mandan el resultado por mensaje, ¿oyeron? Ahí sería al revés, doctor, sí, porque no sería de protección, porque el ejercicio es de protección, No, ¿verdad? a ver, Alexander. Haz el ejercicio y me mandan el resultado de forma individual.
Perfecto. ¿Quién nos mandó? A ver. Alexander, 2.35, 1.2, 0.42. Ok. Control copy. Perfecto. Y lo anoto en la clase. Inicio. Ta, 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 ta. Ok. Ok. Alexander, Sí, doctor. ahora sí, tu comentario. Que el ejercicio no es el riesgo, el ejercicio es la protección, por lo tanto, se tiene que tomar en cuenta como riesgo las personas que no hacen ejercicio, entonces se le resta 200 a 115 y son 135 personas que están en riesgo y de ahí se hace la tabla. Ahora bien, tenés toda la razón, pero yo no estoy preguntando que cuál es el riesgo de las personas que no hacen ejercicio. Te estoy preguntando, calcula el riesgo de sufrir un infarto en un grupo de pacientes que tienen el antecedente que practican algún tipo de ejercicio. Entonces, Sí. ¿qué iban a encontrar ustedes? Que el OR les va a dar por debajo de 1. ¿Qué significa eso? Que más bien el hacer ejercicio no representa un riesgo, sino más bien un factor protector. Y si nos ponemos a calcular el intervalo de confianza, se van a dar cuenta que nos va a dar siempre por debajo de 1. Aquí tengo mis cálculos. Entonces, solo lo único que estos dos números lo dividí este entre este en vez de este entre este. Pero sí es cierto. Ese es el cálculo del riesgo. ¿Cómo? Es cierto, o sea, solo hay que darle vuelta a estos dos números. Si yo divido este entre este me da 0.42. Pero este entre este Perfecto, pero fíjense bien, para asuntos evaluativos son ustedes los que van a determinar si lo que estoy calculando es un factor de riesgo o un factor protector. La lógica médica me dice que en ningún momento el hacer ejercicio constituye un factor de riesgo, que es lo que está utilizando la lógica médica. Pero fíjense en lo que estoy preguntando. ¿Es un riesgo el hacer ejercicio? No, es un factor protector. Está bien, lo importante era hacer ese análisis. ¿Oyeron? Estudien, por favor, porque bioestadística es bastante de cálculo. Y estamos entrando al módulo de bioestadística. Déjenme ver algo. Ok, sí, estamos de acuerdo. Ok, ¿alguna pregunta, muchachos? Déjenme pasar asistencia, por favor. Juliet Acevedo. Presente. Jefferson José Angulo Martínez. Presente. Eliana Patricia Blandón. Presente. Carla Sofía Castellón. Presente. Yaosca Castillo. Presente. Kelvin Cruz Martínez. Presente. Rinaldi Josué Gaitán. Juan Carlos Gutiérrez. Presente. Andrés Stephanie Gutiérrez. Presente. Walners Antonio Juárez. Presente, doctor.
Carlos Fernando Lumbí, Presente, doctor. Pavel Luna Obregón, Alejandro Francisco Martínez, Presente, doctor. María Gabriela Mendieta, Presente. yo, Gabriel Mendoza, Joao, ok, Saskia Nicole Moncada, Presente, doctor. Ana Adilia Peinado Guevara, Presente. María Gabriela Pineda, Presente. Aquí. Orlando Martín Renner, Presente, doctor. Fátima Rivera, Presente. Alexander William Robin, Presente. Kaylin Sandino, Presente. María Victoria Selva, Caleb Sequeira Jiménez, Presente, doctor. ¿Me escucho, doctor? Shirley El Rosario Solórzano, Presente, doctor. Miguel Enrique Talavera, Alejandro Javier Uriarte, Presente. Gillian. Perfecto. Presente, doctor. Bueno, jóvenes, damos por finalizada la sesión, ¿oyeron? Doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, Doctor, sí, Rinaldi, estoy presente. espérame, Rinaldi, déjame ver. Rinaldi. Ok, Doctor. Doctor. Presente. ¿sí? Victoria está presente. ¿Quién? Victoria. Victoria. María Victoria, listo. Igualmente Pavel, doctor. No sé si me escuchó. Pavel. Listo. Ok, jóvenes, pasen un excelente día. Buen día, doctor. Buen día. Doctor, recuerde que el lunes vamos a llegar mi compañera y yo a buscarlo a las 7:30 más o menos. Ok.